En el mundo del regalo, seguro compras bien, porque tenemos de todo, para todos los gustos y al precio más conveniente. El mundo del regalo, frente a la plaza, en General Pinto. Bienvenidos a un nuevo informe de Distrito Interior, en este caso para hablar del partido de General Pinto, hasta donde hemos llegado, siempre cumpliendo estrictamente, porque además así nos lo exigen y así debe ser, con los protocolos establecidos, teniendo en cuenta que nuestra región está con el virus circulando, obviamente en mayor o menor medida, de acuerdo a los distintos casos. Pero fue necesario llegar hasta este distrito para llevar un informe completo con tres voces que recogimos. En este caso, la del doctor Emilio Pitorino, que es el director del hospital, con Bruno Fiorini, con quien compartíamos un adelanto, y con la doctora Marisa Faues, que es la segunda en la línea del área que encabeza Fiorini. Para hablar cada uno desde su lugar, a modo de informe especial, de lo que está pasando, de cuál es la situación este fin de semana en General Pinto, para disipar dudas, para llevar tranquilidad, pero por sobre todas las cosas, objetividad en la información, ni más ni menos que al estilo Distrito Interior. Del total de casos que tenemos a la actualidad hasta el día de ayer, obviamente muestra datos muy importantes que refieren que un 75% de los casos confirmados son de personas, de ciudadanos menores de 60 años y un 66% demuestra que son ciudadanos menores de 50 años. Obviamente esto nos lleva a una conclusión muy importante, que es que las personas que se contagian son aquellas que tienen vida social, que son personas, es población económicamente activa, que tiene que trabajar, o que obviamente, básicamente circula por la comunidad. También nos demuestra que la población mayor se cuida, trata de cuidarse más sabiendo que es población de riesgo, y eso es un punto muy importante que aprovecho esa pregunta para manifestar algo que tiene que ver con la sensibilidad social y con el amor por el prójimo. Nosotros tenemos que tratar de circular lo mínimo indispensable. Uno entiende de que hay un tema laboral, un tema económico, un tema de trabajo, y cuando uno define actividades esenciales, bueno, hacer lo que es estrictamente esencial. Y a su vez, cuando lo hago, tomar todos los mecanismos de protección. A lo mejor uno es reiterativo con todo este mensaje, pero esto que vos me preguntaba demuestra lo que significa y cómo circula el virus, y cómo de llegar a una población de riesgo o personas adultas, mayores, pueden tener un impacto en la calidad de vida muy importante. Esto explica por qué este sábado se pone en marcha, se habilitó el sector de internación extrahospitalaria justamente en el predio del hospital. Sí, Fernando, nosotros lo anunciamos, ya no recuerdo bien, pero hace como 3 meses más o menos que lo teníamos equipado, casi con 20 camas al Jardín Maternal 2, y bueno, viendo cómo avanzaba la cantidad de casos y lo importante que es poder ofrecer a un grupo familiar que no tiene la posibilidad de aislarse como corresponde, lo que hicimos es activar a partir del día de la fecha. Obviamente todavía no tenemos ningún internado, pero sí está activo, con personal trabajando y con todas las medidas sanitarias respectivas. Consideramos que haciendo un aislamiento temprano es muy importante. Hay familias que lo pueden hacer. Nosotros también estamos trabajando a partir de casos sospechosos y aislamos a todos los contactos estrechos, que esto es fundamental, y también por eso pedimos de que la población que sea sintomática, que tenga un síntoma compatible con COVID, que no queremos ser cansadores con los mismos síntomas que hablamos siempre, pero que sí tenga una alerta temprana, que consulte rápido al 107 y le van a comunicar cómo tiene que hacer. Eso es fundamental para después tomar las medidas preventivas. Y también estamos pensando en un segundo lugar, que brevemente lo abriremos, que es al lado del Salón Cultural, era el antiguo hogar del niño,
que tiene ahí un centro de hospedaje con 2 habitaciones, con una buena cantidad de camas, o sea, queremos tener la mayor de camas disponible para aquella gente que lo requiera. ¿Cuál es el patrón general de los dos tipos de pacientes con COVID que hay en el partido de General Pinto, en menor cantidad hospitalizados, internados y otros haciendo aislamiento domiciliario? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Fernando? Buenas tardes. Bueno, mira, básicamente tenemos 2 tipos, como bien decís. El que está en el domicilio es más un paciente leve, en el cual requiere más un seguimiento vía telefónica y apoyo, por ejemplo, de alguna dolencia, como por ejemplo uso de paracetamol, algún tipo de calmante en especial, que no requiere mayor indicación que no sea la del domicilio. Después tenemos los pacientes que se agravan un poquito más y pueden comprometer la parte respiratoria, entonces eso requiere internación. Y a su vez son pacientes que tienen antecedentes de jerarquía, ¿no? Por ejemplo, diabetes, hipertensión, insuficientes renales. Esos pacientes requieren un seguimiento más estricto, entonces requieren otro seguimiento, ¿sí? Siempre nosotros la diferencia que hacemos acá es que en realidad en vez de 2 tenemos 3 tipos de pacientes. Tenemos el leve, el moderado y el grave. Dentro del moderado y el grave son los que se van a internar. El moderado lo que requiere es un mayor seguimiento. Y por ejemplo, como te dije anteriormente, lo que pasa es que a veces se sobreinfectan, tienen neumonía, por ejemplo, entonces van a requerir un tratamiento más específico, por ejemplo, antibióticos, que son, aparte de lo del virus que tienen otra coinfección, entonces necesitamos pasarle algún medicamento por vena, un antibiótico, entonces eso hace que en la internación uno pueda tener más estrecho el vínculo con el paciente y el mejor seguimiento. Después tenemos los pacientes que de moderado, estando internados, pasan a grave, que son los que requieren terapia intensiva. Obviamente que a partir de ahí hay una línea o una gama de tratamiento, ¿no? Desde el moderado al grave tenemos, si bien en el virus COVID es un virus nuevo que aparece, tenemos ciertos requisitos de tipo de medicamentos. Estamos hisopando mucho más que antes, mucho, en los 3 lugares, menos en Iriarte, que solamente tuvo un caso sospechoso hasta ahora, pero Germania y Granada está hisopando mucho más que lo que veníamos hisopando antes, y Pinto por supuesto que también. La situación de los pueblos, 2 cuestiones. Sí. ¿Se pudo determinar nexo epidemiológico con los casos hasta ahora vigente? Y punto número 2, la cantidad de sospechosos que han requerido hisopado es muy alto, teniendo en cuenta la cantidad poblacional de cada uno de los lugares, ¿verdad? Sí, tal cual. No tenemos un nexo claro en ninguno de los lugares. Eso está hablando de la circulación local, que declaro que es local y no comunitaria, que es diferente, del virus, que hace que nosotros también estemos desconcertados y no podamos circunscribir a un grupo específico el aislamiento. Entonces, eso hace que haya tanta gente aislada, sumado a otros factores como el manejo de la gente, que hace que aumenten los aislados. Me refiero a que la gente no estaba haciendo lo que nosotros pensábamos que debían hacer, como no tomar mate, como no juntarse más de 10, todo ese tema que ha hecho que nos complicara mucho más y los aislados se suman y se suman y se suman. En el momento en que estamos haciendo la nota, ya tarde noche prácticamente de este sábado 10 de octubre, hay 2 personas internadas. ¿Cuál es el cuadro general de ellos? El cuadro general es, como te dije anteriormente, son pacientes que se los puede considerar leve y moderado, te diría, para no caer en uno de los 2. Leve y moderado, están estables, están muy bien, tienen un seguimiento en todo momento, vía telefónica, la asistencia de enfermería, y el tratamiento es en base a lo que te expliqué anteriormente. Antibióticos, hidratación parenteral, ese tipo de cosas que requieren un mayor control. Démosle vigencia a esta nota entre hoy sábado 10 y el lunes 12, hasta las últimas horas, donde se evaluaría o se determinaría si se profundizan las restricciones que existen o si éstas se levantan. ¿Cuál es el panorama hoy respecto a este tema? Fernando, bueno, es una decisión que lo tomamos junto con el intendente y el equipo de trabajo de él, es el grupo más allegado que está trabajando en esto. Bueno, es fundamental cómo avancemos en el día de hoy y en el día de mañana. Lo evaluaremos bien.
y siempre vamos a tomar la decisión que sea mejor para la comunidad. Esto es la realidad. Uno sabe que con cada decisión que toma puede tener algún impacto con algún servicio, con alguna rama de alguna actividad, pero sin dudas todos preferiríamos de que esto no suceda, pero estamos en una pandemia y tenemos que priorizar la salud con el acompañamiento que tiene que tener el Estado municipal, pero pensaremos en la ecuación costo-beneficio desde el punto de vista sanitario. Esto es la realidad y tenemos que cortar la circulación del virus. Nosotros cortamos la circulación del virus, el virus no nos busca, nosotros lo buscamos al virus. A través de que tengamos mayor circulación en la población es la posibilidad de que se contagie otro. Y seguramente lo que nosotros tratamos de evitar a su vez es que llegue a la población de riesgo. Entonces todos tenemos un adulto mayor en la familia o vecino, con lo cual tenemos que cuidar, tenemos que hacer un esfuerzo. Este es el momento para dar la mayor batalla. Nosotros hicimos una cuarentena, entre comillas, como le llamamos todos, allá por el 18 de marzo al 30 de abril, muy buena. Nosotros deberíamos, como sociedad, como ciudadanos, comportarnos de esa manera. El momento en la región y en la localidad de General Pinto es el momento adecuado para hacer ese aislamiento. O sea, es el peor momento de la pandemia. A nivel regional lo estamos viviendo ahora con la cantidad de casos que hay en la región. Seguramente la región sanitaria debe estar superando ampliamente, debe estar llegando, no me quiero equivocar, pero en total de casos debe arrimar a los 2.500 casos en la región, que está conformada por 8 municipios. Y también está visto en Pinto, ustedes han visto la placa ayer, y bueno, tenemos un número de casos importante que si todos nos comportamos como debemos comportar, seguramente de acá a 15, 20 días, si hacemos todo lo que tenemos que hacer como comunidad, que es circular lo menos posible, habremos ayudado para que esto mejore sustancialmente. Hasta este momento solamente ha sido una parte de las voces de los 3 profesionales a los que mencionamos en el inicio del informe. Vamos rápidamente a la segunda parte, donde más allá de los datos estadísticos que nos dejó esta primera, hay otros conceptos muy importantes que tienen que ver con una realidad que se ha vuelto cotidiana, pero producto de un agente desconocido como es el coronavirus. Una de las cosas de las que mucho se habla, más allá de las recomendaciones archimencionadas, de las prácticas que tenemos que tener como ciudadanos, mucho decimos, pero llegamos hasta ahí. Hay que valorar el personal de salud. Si se recargara el personal de salud, con muchos casos que, sin ser graves, requieran de atención y demás, ¿de qué manera puede impactar o impactaría en el sistema de salud pintense? La verdad que nosotros tenemos un sistema de salud en el cual hoy por hoy está funcionando muy bien, pero como bien decís, puede llegar a sufrir alguna baja. En ese caso, al ser una comunidad pequeña, en el cual nosotros, digo nosotros porque yo ya me siento parte de Pinto, se comunican todos con todos, entonces la familia, tenemos una amplia familia de pintenses que trabaja acá, en el hospital. Nosotros estamos tratando de hacer sistemas de rotación, tratando de no compartir los mismos horarios, y obviamente todo es en base a la protección, todo el equipo de protección en todo momento. Hoy por hoy ya consideramos al virus dentro de Pinto, entonces todo paciente ya es sospechoso, entonces lo estamos tratando como tal en las medidas de protección personal, porque lo que vos, como bien dijiste, el recurso principal que tenemos para afrontar esto es la salud, son los personal de salud. ¿Cuánto de significativo tiene la circulación en la comunidad, en el distrito del virus? Mira, Fernando, nosotros estamos viendo datos de que desearíamos tener que confirmar menos casos por día, y eso es el trabajo nuestro. Eso es un trabajo, el trabajo más importante, te lo vuelvo a repetir, es que la menor cantidad de gente llegue con patologías importantes al hospital. O sea, es un trabajo por ahora social, de distanciamiento social o de aislamiento social. Cuando se transforma en sanitario porque requiere mucha atención, uno no quiere alarmar a la sociedad, ni mucho menos. El hospital está equipado, el hospital ya venía equipado de antes, se incorporó más tecnología, hay un recurso humano capacitado, desde enfermería, servicio de limpieza, médicos. Estamos muy conformes con todo lo que hemos venido aprendiendo en conjunto, pero la verdad que la idea es que no usarlo. Con lo cual, si nosotros seguimos de esta manera,
y no evitamos las reuniones sociales, no usamos el tapaboca, como decís vos, la circulación del virus puede ser importante. Y te quiero, no sé si corregir, pero sí, porque a veces parecen sinónimos, y creo que hay una nota donde está expresado como circulación comunitaria, y no, lo que uno refiere es que si yo no encuentro, para hacer circulación comunitaria tiene que haber determinado porcentaje, y si es una fórmula muy complicada para explicarle que no tiene sentido. Sí, si uno ve que no encuentra un nexo, es decir, bueno, esta persona estuvo en Junín y estuvo con una persona positiva, o estuvo en Buenos Aires, o viene de algún lado donde hay muchos casos, y vemos que tenemos 2 o 3 vertientes de casos, entonces uno puede estar infiriendo de que hay una circulación local, o que tenemos algunos nichos. Ahora, circulación comunitaria es algo muy distinto, que voy a repetir, no tiene sentido explicarlo porque no aporta nada. Pero sí de que estamos viendo de que el primer caso, que fue muy familiar, o sea, que representó casi el 25% de los casos actuales, un poquito más. Y después tuvimos casos adicionales, con lo cual que algunos encontramos nexo, otros no, con lo cual estamos viendo de que también tenemos en Germania y en Granada, entonces eso nos hace trabajar mucho más fuerte, hay un trabajo denodado y la población no tiene ni idea el esfuerzo para el grupo de seguimiento, que hoy mismo lo hemos ampliado, o sea, ayer teníamos, si no me equivoco, 470 personas aisladas, porque trabajamos el aislamiento no solamente del confirmado, sino del sospechoso. El trabajo, el esfuerzo que hace el equipo de trabajo para seguir, para acompañar, para preguntar si tiene algún síntoma, es impresionante, y el estrés que genera a todo el equipo de trabajo hacer esa entrevista, con lo cual le pedimos a la sociedad que nos acompañe. Del sistema de salud vamos a hacer el esfuerzo que tenemos que hacer, pero si lo hacemos juntos, esto va a tener un buen resultado. El mayor riesgo de contagio, y esto de alguna manera es consecuente con lo que estamos hablando, hoy se da por la conducta de muchos habitantes, a partir de juntas, reuniones aún prohibidas. Sí, la verdad que esto nosotros sabíamos que la multiplicación de casos a partir del primero iba a ser aumentando, y es como dijimos al principio desde cuando arrancó esto, siempre es 2 o 3 cositas básicas: distanciamiento, evitar las reuniones, el uso de tapabocas, tratar de no concurrir a los lugares en el cual no es necesario hacer, no sé, reuniones de salida, de fiesta de cumpleaños. Desgraciadamente estamos atravesando una de las pandemias más graves, y de las que podemos salir bien aireados si respetamos ese tipo de normas, que son el distanciamiento, sobre todo el distanciamiento social. Es fundamental el evitar los lugares en los cuales sufrimos el aglomeramiento de personas, en el cual nosotros no tenemos noción de la infección que estamos teniendo, porque es por vía respiratoria. Entonces nosotros no nos damos cuenta, aparece a los 3-4 días y ya tuvimos contacto en esos 3-4 días con un montón de personas. Entonces eso se va multiplicando, y el trabajo que nosotros venimos desarrollando después de eso es de rastreo. Y bueno, siempre a partir de 1 tenemos 2, 3, 4, y ahí se va multiplicando. Y es fundamental lo que vos decís, el distanciamiento. El esfuerzo que está haciendo el personal de salud, que la incluye, obviamente no tiene nada que ver con el no esfuerzo que ha hecho la comunidad hasta ahora. Y hay de todo, hay gente que se ha cuidado muchísimo, pero también hay gente que no, y queda claro en eso, nosotros lo estamos viendo en eso. El personal de salud está haciendo mucho esfuerzo, porque el personal de salud también se aísla, se reduce, entonces los que quedan trabajan el doble, todos estamos abocados, tenemos todo para defendernos de esto y trabajar de la mejor manera. Y la gente tiene el arma más grande, que es su propio cuidado, para ayudarnos en esto. Entonces lo que nosotros pedimos es que ese uso de barbijo, no tomar mate, que desde marzo lo venimos diciendo. Y vos haces una entrevista al paciente, porque yo trabajo en la guardia y soy quien hisopo y quien hago entrevistas, y la primera pregunta: ¿y tomaste mate? Y sí, tomé mate. Entonces ahí ya uno, como te das cuenta de que
las cosas no estaban haciéndose de la mejor manera. ¿Cuál es la recomendación más allá de las lógicas, ¿no? Uso de barbijo, distanciamiento, evitar el mate, usar sanitizantes, etcétera, etcétera, etcétera? En comunidades chicas, donde da la sensación sería más fácil aislarse, cuesta más que esto se logre. ¿Cuál es el mensaje para comunidades con estas características? El mensaje es que estamos todos... hablando una vez acá con Pablo en la radio, dije que mi percepción era la siguiente. Estuvimos en fase 1, yo tenía mi responsabilidad dentro de mi casa. Yo debía aislarme en mi casa. Pasamos a 2, 3, estuvimos en la 5 y la responsabilidad es fuera de tu casa. O sea, no, vos tenés que pensar que vos tenés agarrado de tu mano a tu vecino, a tu compañero de trabajo. O sea, que vos tenés que pensar lo que vas a hacer cuando cerrás la puerta de tu casa. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, eso es lo que la gente tiene que entender, que lo que hace fuera de su casa va a afectar a sus compañeros de trabajo, a su vecino, a su papá, a su abuelo, porque la gente, vos ves los porcentajes de infectados, el mayor porcentaje es de la gente joven que circula y que anda, pero también tenemos que pensar en los ancianos, en las personas mayores de 60 años, que se complican mucho más. Y los contactos estrechos que tenemos son los mayores de 60, las mayores, ¿entendés? La mayor cantidad de contacto estrecho, de un positivo, porque es el conviviente, que es el abuelo, el padre, la madre. Y los que no son positivos ellos, sino son contactos a través de un positivo y están afectándose. Al momento de hacer la nota, hoy es 10, es el 7º día desde que se conoció el resultado del primer positivo. Sin embargo, ya se lo considera recuperado, lo que no sé si significa dado de alta y cómo se explica numéricamente esta cuestión. Bueno, Fernando, la verdad que te agradezco la pregunta porque sé que ha sido de comentario en las redes, y bien ha habido alguna aclaración, es importante también aclararlo de la mejor manera. Hay una diferencia muy importante entre la cuarentena por un posible contagio o cuánto es el tiempo que lleva el alta de una persona a partir de su inicio de síntomas. ¿Cómo se da el alta puntualmente a un paciente leve y que estuvo en su domicilio, que no requirió internación? Se cuentan 10 días a partir de la aparición de síntomas, no del hisopado. Y a su vez, los 3 días previos a ese cumplimiento de los 10 días tiene que estar asintomático, es decir, sin síntomas. Entonces, este paciente empezó a tener síntomas a partir del día lunes, con lo cual ya cumplió los 10 días, o sea, el lunes previo al hisopado. Entonces ya cumplió con los 10 días y cumplió por entrevistas realizadas por nosotros que los últimos días estuvo sin sintomatología. Así se da el alta de un paciente leve extrahospitalario. Si requiere un paciente grave o internado, lo mismo, más PCRs negativos. Eso es como se da el alta. Esa es la diferencia entre un caso COVID que sea leve a un grave moderado con internación. Ahora, en el tema de la cuarentena, sí, puede ser de que en algún caso, o sea, se confunda entre los 10 y 14 días. ¿Por qué? Porque esto es distinto, es cuánto tiempo puede haber o puede tardar la aparición de síntomas, que se entienda. A partir de que yo estuve en contacto, la última vez en contacto con el caso confirmado, se cuentan 14 días porque está demostrado que puede en 14 días aparecer la enfermedad. Y entonces al día 15 puede salir. Una cosa es cuánto tiempo tengo que hacer cuarentena por la posibilidad de haberme contagiado, y otra es muy distinta, a partir de tener la enfermedad, cuánto es su evolución y cuánto tiempo más segura que el ciudadano sale y no contagia. Ante la ausencia de vacuna, lo que funciona como esta es obedecer, nada más. Totalmente. Y la verdad que se están probando varios medicamentos en el cual tenemos muy poco tiempo de pandemia, entonces tenemos muy poco tiempo de ver cómo funcionan. Hay algunos trabajos en los cuales son prometedores, que pueden llegar a funcionar, pero siempre se habla de lo mismo, son medicaciones para desinflamar o antiinflamatorias.
Lo fundamental es esto, el no aglomeramiento, el por favor quedarse en sus casas, en el sentido de solamente con los que conviven, no compartir el mate, es fundamental. Nosotros somos animales de costumbre, y la costumbre nuestra muy arraigada es tomar mate, y ese es el principal vía de contagio que tenemos, y desgraciadamente creo que es lo que nos lleva a nosotros en la mayoría de los casos, cada vez que evaluamos, el factor principal por el cual se contagia la comunidad, desgraciadamente. Son esas cosas, la reunión y compartir mate, no hay otra. A nuestras espaldas se encuentra el CAPS. La doctora Marisa Faues se encuentra allí, luego de la nota, hisopando a mucha gente, muchísima gente, teniendo en cuenta la cantidad de habitantes que tiene Coronel Granada, donde ella reside. Y en ese contexto la pregunta fue, de alguna manera, abarcando a todos los trabajadores de la salud, si se quiere, de este y de otros distritos también, que tienen una realidad bastante parecida en cuanto al impacto del virus, pero sobre todas las cosas, las causas y efectos que esto produce en los trabajadores de la salud. Su opinión personal, su sensación y su sentimiento personal interior de lo que nosotros como comunidad le estamos devolviendo a estos profesionales de una ciencia humanitaria como es la medicina, justamente. Yo estoy muy tranquila porque estamos trabajando muy bien, tenemos un equipo muy fuerte, desde lo material a la gente que trabaja en lo intelectual, en la formación. Tenemos un equipo de seguimiento de unas chicas que están trabajando a destajo, de 8 a 12 de la noche. Tenemos todo. Y nosotros estamos en la primera línea y estamos dispuestos a seguir trabajando de la misma manera. A mí me gustaría sentir mucho más que la gente nos acompañe. Hicieron esfuerzo, porque uno no puede decir, porque yo tengo hijas adolescentes, sé el esfuerzo que hacen, pero este es el peor momento y es cuando más necesitamos ese acompañamiento, desde el usar el barbijo, decir la verdad, de que si te toca una entrevista porque fuiste o viniste con síntomas, decir la verdad. No sos un delincuente porque tenés síntomas. No quedarte en tu casa porque tenés miedo al que van a decir, porque ese quedarte en tu casa después va a ser peor. Mi sentimiento es ese. Estoy muy comprometida con el trabajo, muy contenida con mi equipo. Somos 4 que trabajamos un montón y detrás nuestro hay muchísimas personas que ponen y dejan muchísimo para salir adelante en esto. Llegamos al final de esta edición de Distrito Interior, un nuevo informe. Comentábamos hoy un poco más extenso de lo habitual, pero entendemos, estamos convencidos que la seriedad del caso lo amerita y lo justifica. No hay más que agregar, a seguir cuidándonos, tapaboca, sanitizante, distanciamiento social y evitar algunas conductas, obviamente. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, será como siempre hasta cualquier momento, siempre en Distrito Interior.